Hola chicos, vamos a ver la tercera parte de esta unidad de energía y trabajo. Anteriormente hemos visto cómo podemos operar con el trabajo. Os recordad que el trabajo existe siempre que haya una fuerza que genere un desplazamiento. Después también hemos visto la relación entre trabajo y potencia, que la potencia básicamente es, o la definíamos como la rapidez con la que varía ese trabajo y siempre energía partido tiempo. Y ahora vamos a ver otros tipos de energía otros modos en los que se puede transformar energía, que es energía cinética y energía potencial, ¿vale? Pues bien, en primer lugar vamos a ver qué es la energía cinética. La energía cinética, por definición, como veis ahí, es la energía que poseen los cuerpos asociada al movimiento, es decir, esta energía únicamente aparece cuando un objeto se está moviendo. Si un objeto se mueve, tiene velocidad, ¿vale? Bien, y esta sería la fórmula que me describe esa energía cinética, que como veis es un medio por masa, que siempre va en kilogramos, sistema internacional, por velocidad al cuadrado, y esa velocidad va en metros partido segundo cuadrado. Por tanto, si un objeto está detenido, está en reposo, su velocidad es cero y esa energía cinética que veis ahí es cero también, ¿vale? Bien, esa energía, al igual que todas las que estamos viendo en este tema, se miden en julios, ¿vale? Bien. Consecuencia de esta fórmula, pues sería, en principio, como estamos hablando de energía, pues la energía cinética la tratamos como un escalar. Además, siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque si, como ya hemos dicho, la energía es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, la masa siempre va a ser positiva. El un medio también es positivo. Y la velocidad, como está al cuadrado, independientemente de si esa velocidad es positiva o negativa, la energía cinética va a ser siempre positiva, por el hecho de estar elevado al cuadrado su velocidad. Y por último va a ser la dirección y sentido de la velocidad, no va a influir en esa energía cinética. ¿Motivo? Pues el que hemos comentado, el de el cuadrado, ¿vale? Esa operación que está dentro de la energía cinética. Pues bien, aquí ahora a continuación os pongo otra ecuación que pone energía cinética total, no se ve bien, pero sería total, es igual a la energía cinética de 1 más la energía cinética de 2 más la energía cinética de, de varios objetos. Es decir, si tenemos un sistema formado por muchos cuerpos, muchos objetos, por ejemplo una carrera de coche donde cada coche lleva su velocidad, pues cada coche tendrá una energía cinética. Esa energía cinética va a depender de su velocidad. Entonces, si queremos ver la energía cinética total de ese sistema de coches, o sea, la energía cinética total que llevan todos esos coches en la carrera, pues va a ser la suma de la energía cinética, de las energías cinéticas que llevan cada uno de esos coches. ¿Vale? El resultado, como ya hemos dicho, en julio. Bien, ligado a esta energía cinética está el teorema de la energía cinética o fuerzas vivas. El teorema de las fuerzas vivas o energía cinética establece que el trabajo total que se transfiere a un sistema se emplea íntegramente en variar su energía cinética. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana y desayunamos, estamos adquiriendo energía en forma de energía química. Pues bien, cuando nos movemos, estamos realizando un trabajo, porque estamos haciendo un esfuerzo y nos estamos desplazando. Esa energía que hemos consumido al inicio de la mañana lo estamos transformando en energía cinética, porque nos estamos moviendo y en consecuencia tenemos velocidad. Ahí tenéis la demostración, pues bueno, el trabajo total siempre es fuerza efectiva por desplazamiento. Y esa fuerza efectiva va a ser la que hasta ahora hemos tratado como fuerza resultante, ¿vale? Que es masa del sistema por la aceleración de ese sistema. Bien, ese trabajo total de ese sistema, que el sistema podemos ser nosotros, puede ser el conjunto de coches que antes hemos comentado,
ese trabajo total siempre va a ser igual a la variación, ese triángulo que veis aquí, sería la variación de energía cinética, ¿bien? Eso sería la variación de energía cinética del sistema. Y eso se traduce en que si un sistema, por ejemplo, nosotros vamos a empezar una carrera, ¿vale? Estamos montados en el circuito de carreras de coche que hemos comentado antes, y cuando los coches empiezan a acelerar, inicialmente tienen una velocidad, 0. Cuando ha pasado 10 segundos, esos coches posiblemente pues vayan ya a una velocidad de 110, 130 kilómetros por hora. Bien, pues entonces, inicialmente tiene una energía cinética que depende de su velocidad inicial. En este caso, como es 0, pues no habría energía cinética inicial. Pero al final, cuando el coche va a una velocidad de 130 kilómetros por hora, pues ahí tendrá una energía cinética que depende de esa velocidad, recordad la fórmula, y la pondremos aquí. De manera que el trabajo total que realiza el motor del coche va a ser igual a la diferencia de energías cinéticas que hemos comentado antes. La final, cuando el coche va a 130 km por hora, menos la inicial, que es cuando el coche está parado. Esto sirve igualmente si nosotros queremos calcular el trabajo total cuando en uno de los tramos del circuito. El coche puede ir a una velocidad inicial, por ejemplo, de 100 km por hora, y eso implica una energía cinética, y al cabo de unos instantes el coche va a una velocidad de 200 km por hora. Eso implica otra energía cinética final. La diferencia de ambas me indica el trabajo total que, por ejemplo, realiza el motor para aumentar esa velocidad. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir. Podemos resumir, por tanto, que la energía cinética de un sistema, a través del teorema de las fuerzas vivas, se relaciona con el trabajo a partir de esta formulita de aquí, ¿vale? Esta fórmula es bastante útil, entonces hay que utilizarla. Consecuencias de esta fórmula. Pues si el trabajo es menor que 0, o sea, si este trabajo total es menor que 0, el objeto se frena. ¿Por qué? Si esto es menor que 0, es decir, negativo, si el trabajo no sale negativo, eso quiere decir que en esta recta, esta diferencia que hay aquí, energía cinética final menos la inicial, la energía cinética inicial es mayor que la final. Es decir, el coche va más rápido inicialmente, va mucho más rápido que en el momento final. Estará deteniéndose. Siguiente consecuencia. Si el trabajo es mayor que 0, positivo, quiere decir que el objeto se está acelerando. Tangencialmente eso era básicamente que su velocidad lineal aumenta, ¿vale? Pero bueno, no os quiero liar mucho. Sería entonces que el objeto se acelera. ¿Por qué? Para que esta diferencia salga mayor que 0, o sea, la diferencia de energía cinética final menos energía cinética inicial, la energía cinética final tiene que ser mayor que la cinética inicial, para que esta diferencia salga positiva. Entonces el coche se acelera. Es decir, finalmente tiene 100 km por hora y en un inicio tenía, pues, por ejemplo, 5 km por hora. Y por último puede ocurrir que la energía cinética, que el trabajo total sea 0. En este caso, si el trabajo total es 0, eso en la ecuación del teorema de las fuerzas vivas, pues significa que la energía cinética final e inicial es 0. Es decir, el coche va con velocidad constante. Eso era un MRU, ¿vale? Movimiento rectilíneo uniforme, tiene aceleración 0 y velocidad constante. Pues voy a aprender esta formulita porque es muy útil en las actividades que estamos viendo y vamos a ver en el tema, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente concepto, que sería la siguiente modalidad en la que nos podemos encontrar la energía, que sería la energía potencial, ¿vale? Podemos ver la energía potencial. La definición de la energía potencial es que sería aquella que poseen los cuerpos por encontrarse en una determinada posición. Su valor depende de la altura. Es decir, el hecho de que un objeto esté a una cierta altura con respecto a la superficie de la Tierra, es decir, con respecto al suelo que estamos estudiando, sobre el que estamos, pues ese objeto tendrá una energía potencial. El ejemplo es el que yo siempre pongo, el de la montaña rusa. Si yo
una vagoneta, nos montamos en ella y antes de empezar a deslizarse la vagoneta por la montaña rusa, hay que darle energía, pues esa energía se le da subiendo con un motor la vagoneta a la parte más alta de la montaña rusa. Como estamos aumentando su altura con respecto al suelo, la vagoneta adquiere energía potencial. Antes de ver la fórmula de la energía potencial, os quiero comentar una serie de cosillas, ¿vale? Cuando hablamos de energía potencial hay que saber diferenciar entre qué son fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas vienen o son las que generan trabajos conservativos, y las fuerzas no conservativas nos generan trabajos no conservativos. Una fuerza conservativa es aquella que, sería una fuerza conservativa si el trabajo que realiza al desplazar un cuerpo entre dos posiciones no depende del camino seguido. Es decir, si yo voy de aquí a mi casa y vuelvo, puedo hacerlo la ida y la vuelta por caminos distintos. Por un camino, el primer camino, el de ida, lo puedo hacer por un recorrido que sean 10 kilómetros, y el de vuelta por un recorrido que sea, por ejemplo, 5 kilómetros. Pues si yo empleo una fuerza conservativa para desplazarme, nosotros realmente estaremos realizando un trabajo conservativo, ¿vale? Ejemplo, la fuerza eléctrica genera trabajos conservativos, la fuerza elástica y la fuerza gravitatoria. O sea, esto sería el peso. Ahora, más adelante, sobre todo en las actividades, entenderéis esto de fuerzas conservativas. De manera que el trabajo total que puede realizar un sistema va a ser igual a la suma del trabajo conservativo y el trabajo no conservativo, ¿vale? Como hemos visto la definición de fuerza conservativa, os podríais decir, bueno, ¿y qué es una fuerza no conservativa? Mira, una fuerza no conservativa realmente son aquellas fuerzas que implican una pérdida de energía del sistema. Es decir, si recordáis la fuerza de rozamiento, pues la fuerza de rozamiento que hay entre un objeto que se está moviendo y el suelo sobre el que se mueve, esa fuerza de rozamiento está haciendo que el objeto pierda energía. ¿Cómo? Pues en forma de trabajo de rozamiento. ¿La fuerza conservativa cuál sería? El peso de ese objeto que se está moviendo. Que ese peso no está generando una pérdida de energía de ese objeto o de ese sistema, ¿vale? Bien, entonces, la definición general, teniendo en cuenta esto, la distinción entre fuerzas conservativas y no conservativas, la definición general de energía potencial sería: la energía potencial es aquella que poseen los cuerpos por encontrarse en una determinada posición, siempre y cuando haya alguna fuerza conservativa. Como veis ahí, esa energía mecánica es... Entonces, la energía mecánica que vimos al principio, que engloba todas aquellas energías que implican un trabajo y que son energías que van asociadas al movimiento, van a ser igual a la energía cinética, que depende de la velocidad, más un paréntesis que incluye los distintos tipos de energías potenciales. El primero sería energía potencial gravitatoria, por eso de ahí que aparezca una G, que depende de la masa, la gravedad y la altura a la que se encuentra el objeto. Ese objeto puede estar a una cierta altura y tener una energía potencial y no moverse. Si no se mueve, solamente tiene energía potencial, porque está a una altura determinada con respecto al suelo. Si se mueve, pues tendrá energía potencial porque está a una cierta altura con respecto al suelo, y energía cinética porque se está moviendo. A esa energía potencial le podemos asociar como fuerza conservativa el peso, que ya hemos dicho antes, la fuerza gravitatoria. Ese peso es masa por gravedad, siempre y cuando la altura sea menor a 10 kilómetros, porque ya a partir de 10 kilómetros
habría que utilizar las fuerzas gravitatorias, fuerzas de atracción entre dos cuerpos, y bueno, ahí no nos vamos a meter, ¿vale? Nosotros vamos a hacer únicamente actividades donde la altura sea siempre inferior a 10 metros. Como veis en el dibujo, pues tiene un objeto con su masa, tiene su peso y está a una cierta altura con respecto al suelo. Pues ese objeto, por el mero hecho de estar a esa altura, tiene una energía potencial. Bien. La siguiente energía potencial que vamos a trabajar sería energía potencial elástica. La elástica aparece siempre que haya muelles y va asociada a una fuerza conservativa que sería la fuerza elástica. Esa fuerza elástica es la ley de Hughes, que ya la vimos en dinámica, y se describe como fuerza elástica es igual a menos K por X. K era la constante elástica del muelle y X el desplazamiento que tiene el muelle cuando lo comprimimos o lo elongamos, ¿vale? Lo estiramos. Por tanto, la energía potencial elástica es muy parecida a la cinética, pero en este caso estamos tratando con muelles, sería 1/2 por K, que es la constante elástica que hemos dicho antes, que depende del muelle, por X al cuadrado. Y esta X, pues como hemos dicho, es el estiramiento o la compresión, lo que se comprime ese muelle, ¿vale? Recordad que ambas energías dependen únicamente de fuerzas conservativas. Bien. Vamos a un teorema. Igual que antes hemos mencionado el teorema de la energía potencial, vamos a mencionar ahora el teorema de energía potencial. Creo que he repetido, ¿no? Antes hemos visto energía cinética, eso es. Y ahora vamos a ver el teorema de la energía potencial. Bien. La disminución de energía potencial va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza conservativa. Es decir, si nosotros tenemos un sistema sobre el que actúa una fuerza conservativa y ese sistema está variando su altura, pues ese sistema va a estar realizando un trabajo conservativo. Ese trabajo va a depender de la menos variación de energía potencial. Esto que veis aquí es un concepto que todavía no lo veis, en algunos sitios sí lo veréis, pero bueno, normalmente se suele ver o en cuarto o en primer bachillerato, depende del curso y del año, pues no os da tiempo a verlo en matemáticas. Yo diré que esto básicamente es la misma variación de energía potencial que había antes, la misma variación de energía cinética que había en el teorema de las fuerzas vivas, pero aquí con la energía potencial. Es decir, esto sería menos paréntesis, habría que abrir un paréntesis, energía potencial final menos energía potencial inicial. Bien, pues recordad que aunque el vídeo a veces parezca un poco tedioso, paradlo las veces que necesitéis, verlo a ratitos, hacer resumen, descansar, pero es la única manera que tengáis al menos un poco de información clara. Si os hago algún chascarrillo o algo, pues bueno, ya sabéis, os distraéis y no es plan, ¿vale? Vamos a ver la siguiente parte, que sería, vamos a hablar ahora, ya que hemos visto la energía cinética y la energía potencial, elástica y gravitatoria, esos tres tipos de energía, vamos a hablar sobre la conservación de la energía mecánica. Siempre habréis escuchado que la energía, el principio de conservación general de la energía dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Pues bien, concretando solo para las energías mecánicas, es decir, teniendo en cuenta solo aquellas energías que tienen que solo aparecen cuando un objeto se mueve, pues diremos que ese principio de conservación de la energía mecánica va a ser el siguiente. Si cogemos el teorema de las fuerzas vivas, que es este de la izquierda, que es el que vimos al principio, no os asustéis, porque es que está en derivadas, y el teorema de la energía potencial, al final, mediante una serie de operaciones, que bueno, no vamos a entrar en detalle, se llega a la conclusión a la que veis aquí abajo, que pone A. Dice, en ausencia de fuerza de rozamiento, es decir, cuando no hay una fuerza no conservativa, que sería la fuerza de rozamiento, aparece el principio de conservación de la energía.
Y esto que veis aquí que aparece derivada de E, M partido de T igual a 0, quiere decir que el trabajo total de un sistema en el que únicamente haya fuerzas conservativas, la variación de... O sea, ese trabajo siempre va a ser 0, ¿vale? En el sistema no va a haber variación de energía mecánica. Va a haber energía, pero esa energía nunca va a variar. Es decir, el sistema puede gastar su energía, pero esa energía se la va a transmitir al medio que rodea ese sistema. Es decir, si nosotros consideramos el ejemplo que habíamos visto al principio, una carrera de coches. Los coches, el motor realiza un esfuerzo, ese esfuerzo hace que el coche se mueva y entonces el coche está realizando un trabajo. Ese trabajo se traduce en energía cinética, ¿no? Bien. Pues esa energía que tiene el coche siempre no se pierde, porque el coche está utilizando esa energía para desplazarse. Si no hubiera rozamiento en la carretera, el coche se podría mover infinitas veces alrededor de ese circuito. Si es un circuito como los de NASCAR, que son circulares, por coche se estaría moviendo continuamente y no perdería energía. ¿Dónde va esa energía? Porque obviamente cuando se le acabe el combustible, el coche se para. ¿Dónde salió esa energía que a priori parece que hemos consumido? Pues esa energía se queda en el entorno del circuito donde se mueve el coche. Lo que pasa es que ahí se va en forma de energía, sería un poco en forma de energía calórica y tal, ¿vale? Pues algo de eso sería. Por tanto, nosotros en base a esto podemos decir que en el universo la energía siempre se mantiene constante. Se va transformando de un tipo de energía a otra, pero siempre se mantiene constante. Pues bien, si nosotros tenemos un sistema, una situación en la que no hay fuerzas conservativas, a eso se le llama principio generalizado de conservación de la energía, ¿vale? De esto realmente no vamos a trabajar mucho porque ya aquí cuando es un teorema que se sale un poco de lo normal, hay que tener conocimientos superiores y entonces ahí no vamos a entrar, ¿vale? Simplemente os tenéis que quedar con el primer teorema que dice que la variación de la energía mecánica en un sistema, siempre que sean fuerzas conservativas, que ahí no incluimos la de rozamiento, porque esa es no conservativa, la variación de energía de ese sistema siempre es 0, ¿vale? Bien, espero que esto no suene a chino. Yo creo que más o menos podemos terminar aquí, porque ya hay unos cuantos vídeos más, pero bueno, eso yo creo que ya lo veremos en clase. Algo más cortito, hablar sobre distintos tipos de energía y listo, ¿vale? Pues bueno, espero que no haya sido esto muy pesado, que lo veáis las veces que necesitéis, que os enteréis muy bien. En clase vemos las dudas, apuntar el minuto y la duda, y me las hacéis. Y trabajamos actividades. Pues venga, un saludo. Nos vemos.